Bienvenidos al Diálogo Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este Aníbal y Amílcar, que un pequeño recordatorio del vídeo anterior. Los romanos se movilizaron hacia esta zona, van a ir dirección a Celtiberia para deshacerse un poquito del control político que tienen los cartagineses. A su vez, los cartagineses intentaron pues hacer una travesía hacia Sardinia, pero no le salió, ya que la superioridad que tienen los romanos en esta época, la que tenían, mejor dicho, en esta época, pues era muy superior a la de a los cartagineses, y pues ya visteis en el vídeo anterior, y si no, pues echarle un ojo, evidentemente, que fallaron y hundieron los romanos los barcos cartagineses, así que naranja de la China. Muy bien, pues vamos a empezar con la primera fase ahora mismo. Vamos a empezar ya el segundo turno y empezamos. Venga, vamos a coger la chuletilla. Venga, pues después de la comprobación de victoria, que es realmente el fin de año, como se llama, ¿vale? Fin de año. Vamos ya con la fase de refuerzos. Se ignora en el primer turno. Bueno, pues ahora vienen los refuerzos, que depende del escenario. Consulta el libro de escenarios. Ya viene aquí. Uy, perdona, que le he dado ahí a la camarita. Vale, pues venga. Voy a consultar el libro de escenarios y el libro de escenarios nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Estamos en la página 3, ¿vale? Nos dice preparación de las tribus, refuerzos. Dice, el jugador cartaginés coloca sus refuerzos, una unidad de combate en Cartago o cualquier otro general cartaginés en África. O también una unidad en Cartago, Cartago Nova, o cualquier general cartaginés en el mapa. Si controla Cartago Nova, una unidad en Cartago Nova o cualquier otro general cartaginés en Iberia. Vale. Si controla Baética, un patatín patatán, ¿vale? Aquí viene muy bien explicadito. Venga, vamos a ir por partes. Vamos por partes porque si no, esto va a ser un cacao monumental. Entonces, lo primero de todo, vamos a ir a colocar en Cartago, ¿vale? Una unidad en Cartago o en cualquier general cartaginés en África. Pues solamente tenemos a Aníbal, así que vamos a ir a Cartago. Pues mirad, aquí tenemos Cartago, tenemos a Aníbal, entonces vamos a poner en la ficha de Aníbal una unidad, que lo tenemos por aquí, una unidad, ¿vale? Fenomenal, a ver, así. Si esto quiere enfocar, ya sabéis que las cámaras a mí me juegan muy malas pasadas. Vale, venga, pues ya lo tenemos y vamos a ir con el siguiente, que es una unidad en Cartago, Cartago Nova o en cualquier general cartaginés en el mapa. Pues el siguiente, que es este de aquí, ¿vale? Da igual que sea un caballo, una infantería, lo mismo da porque hace el mismo efecto, ¿vale? Excepto los elefantes, que creo que comenté en el primer vídeo, que tienen reglas especiales que, si todo va bien, lo veremos. Venga, pues ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner en Anno, ¿vale? O Hanno, como se llame, que ese está en Saguntum. Como está en Saguntum, ¿vale? Y aquí me permite que se pueda poner en Cartago, Cartago Nova o cualquier general cartaginés en el mapa, pues se lo voy a dar a él. Venga, va. ¿Veis? Lo tenemos por aquí, ya no tenemos más generales desplegados en el mapa. Venga, aquí podéis ver que he colocado esta unidad, aquí he colocado la siguiente unidad, y como veis a Asdrúbal, si os acordáis en el vídeo anterior, y si no, pues os lo recuerdo, pues fue derrotado en un barco, fue hundido, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que los héroes, vamos a llamarlo héroes por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Pues se retiran simplemente y vuelven a aparecer pues al principio del siguiente turno, que es en este caso. Pero bueno, ya iremos viendo, vamos a ir poquito a poquito. Ahora dice, si controla Cartago Nova, que sí controlamos Cartago Nova, una unidad en Cartago Nova o cualquier general cartaginés en Iberia. Vale, en Iberia, ¿quién tenemos en Iberia? En Iberia tenemos solo a Hanno, así que a Hanno le vamos a sumar otro puntito más, ¿vale? Más cositas, tenemos, si controla Baética, que controlamos Baética, ¿vale? Controlamos Baética, vale, ¿qué es lo que ocurre? Pues un UC vale en Cartago Nova o cualquier general cartaginés, vale, pues entonces
Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerle junto con Hanno, o Anno, o como leche se quiera pronunciar eso, y ya tendríamos ahí super guay. Y voy a empezar a dejar ejércitos por todos lados, ¿vale? Ay, perdona que he cogido una de elefantes, aquí está este. Vale, pues venga, ya tenemos este por aquí. Venga, va. Y ya con esto pues ya lo tendríamos, ¿vale? Ahora dice, los generales cartagineses desplazados. Si hay generales cartagineses desplazados, vuelven a entrar en juego después de colocar todos los refuerzos. Se pueden colocar en cualquier espacio no asediado. Fenomenal. Que contenga al menos una unidad cartaginesa. Pues oye, a lo mejor no era tan mala idea. No era tan mala idea poner ahí una... Vamos a poner esta unidad en Cartagonova. ¿Vale? Vamos a dejar esta unidad, sí, porque si controla Cartagonova, una unidad en Cartagonova o cualquier otro... Venga, vamos a colocar esta y así por lo menos puedo sacar a Hanno, perdón, a Hanno, a Asdrúbal y le ponemos ya en juego. Venga, pues estando ya aquí en el mapa tenemos a Cartagonova, vamos a ponerlo fuera. ¿Qué significa fuera? Ahora mismo, pues tenerlo fuera significa que no está dentro de la ciudad, no le está protegiendo la ciudad, está protegiendo solo la parte de fuera. Entonces, bueno, pues esto me puede venir bien para poder recoger a... Sí, yo creo que sí, venga, para poder recoger con Asdrúbal a estas unidades, ¿vale? Y después ya veremos si las metemos dentro o no las metemos dentro, porque yo creo que asediar Cartagonova va a ser complicado, ¿vale? Es complicado hacer asedios en las ciudades estas fortificadas porque tienen tela marinera. Venga, va, pues esto ya lo tenemos hecho y con esto ha terminado la fase de reagrupación por parte de los cartagineses. Vamos con los romanos. El jugador romano pues va a recibir 5 refuerzos, de los cuales 3 de ellos se tienen que colocar en Italia. Entonces, vamos a ver, vamos a colocar, por ejemplo, 2 en Roma, ¿vale? Y estos los voy a dejar dentro. No, los dejo fuera. Venga, esto lo voy a dejar fuera también. Cuando llegue el momento yo voy explicando cuál es la diferencia entre dejarlo dentro de la ciudad y fuera. Puedo hacer una pequeña aclaración ahora, ¿vale? Dejarlo fuera implica que si está el cartaginés aquí y puede moverse, tiene que haber un combate. En caso contrario, ¿vale? El cartaginés podría moverse sin que fuera atacado ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué ocurriría? Que en caso de ser asaltado, pues esto, digamos, le da una pequeña protección más extra a la ciudad. Venga, va. Pues he hecho la explicación así a grosso modo, ¿vale? Entonces, esto me quedaría 3. Vamos a poner le vamos a dejar, yo qué sé, vamos a dejarle, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y este 1, que me falta, que me queda, mejor dicho, se lo vamos a dejar... ¿A quién? A Escipio. ¿A Escipio? No. A Longus. Vamos a dejárselo a Longus. Venga, va. A Longus... Que Longus ya tendría 5 y 2, 7, 8, 9. ¿Por qué no se lo doy a Escipio? Si os acordáis en el vídeo anterior hubo bastante desgaste a este general, Escipio, pero no se lo voy a poner. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, en un ratito, va a venir la parte en la cual vamos a tener que sustituir generales, ¿vale? Entonces, hay un general que sí me voy a poder quedar para que sea procónsul. Y con ello, bueno, pues ya podemos hacer más cositas. Venga, va, pues vamos a continuar. Ahora también os explicaré qué es procónsul y tal. Ahora mismo como están son ejércitos consulares, que tienen que tener como mínimo 5 tropas. Los procónsules son subordinados de los cónsules. Vale, pero según el reglamento, lo que he hecho no debe ser. ¿Por qué? ¿Por qué no debe ser? Este tiene que ir con Escipio, ya sea por sí o sí. ¿Por qué? Porque los cónsules, todavía es cónsul, todavía no se ha ido para su casa. Acordaros que lo acabo de decir, que requieren de 5 unidades de combate. Entonces estoy obligado a poner aquí los suficientes como para tener los 5.
Pues nada, aquí Escipio ya tiene sus 5 ejércitos. Así que nada, Longus se va a tener que aguantar y no va a poder contar con esa unidad más de combate. Muy bien, venga, pues continuamos. Venga, entonces vamos con la parte de elección de cónsules y procónsules. Vamos a elegir quién va a ser procónsul. Procónsul va a ser Longus, ¿vale? Vamos a tener aquí a Longus, que lo tengo por aquí abajo. Este, acordaros que es Escipio. Y Escipio pues me lo trae un poco al pairo porque es muy caro. El tío es carísimo, ¿vale? Lo tenemos por aquí. El tío es muy caro para poder realizar acciones y que no me da la real gana, ¿vale? Entonces, este tío se va a ir a la mierda, porque ese va a ser, Longus va a ser el nuevo procónsul. Entonces, retiramos esto otro. Escipio, te vas para casa, colega, que tú ya has hecho lo suficiente, pues sí, la verdad es que hizo bastante aquí, pero vamos, este se va, se retira ya su miniatura, ya no hace falta, se retiran también los ejércitos que tenía, y más cositas, pues ahora tenemos que robar 2 cartitas, ¿vale? Vamos a mezclar por aquí otra vez, aunque ya lo tenía mezclado, pero vamos a volver a mezclar. Hacemos así, hacemos así, y robamos 2 cartitas. ¡Buah! Ha salido un general un poco regulero. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos hace esto. Nos ha tocado a Fulvius Flaccus. No puede salir de Italia. Puede lanzar 2 veces el dado de asedio y aplicar ambos resultados en cada intento de asedio y subyugación. O subyugación. ¡Buah! Pues vaya caca, si no puede salir, pues ¿para qué lo queremos? Y Paulus. Si es defensor original, puede contraatacar con un resultado de 1 a 3. ¡Buah! Esto viene fenomenal. Vale, pues venga, pues voy a ir colocando... Bueno, voy a ir buscando primero las minis de cada uno de estos. Por cierto, si no queréis jugar con minis, el juego trae también por aquí unos tokens, ¿vale? Que veis por aquí. Que también se puede jugar perfectamente con los tokencitos, en vez de jugar con las minis. Lo que pasa es que a mí me gustan las minis porque así es más gráfico, no por otra cosa. Venga, voy a por ellas y continuamos. Una cosa que no he comentado, el general que hemos retirado, hemos cogido la cartita, ¿vale? Y lo hemos metido en el mazo, que se me ha olvidado deciroslo. Y lo hemos vuelto a barajar. ¿Por qué? Porque los generales romanos pueden volver a salir, porque a lo mejor han hecho una buena campaña, tal y cual, y entonces le gustaba al Senado y posiblemente podían volver otra vez al campo de batalla y demás. Pero en este caso no ha salido, pero debe estar pues por algún sitio de estos. Que lo sepáis, que realmente no se pierde esa carta, sino que una vez que se ha retirado de aquí del juego, volvemos a meter la cartita por si acaso sale. Venga, y ahora sí que sí, voy a por las minis y seguimos. Venga, pues aquí ya nos plantea el primer problema. El primer problema es que, como os llevo reiterando en varias ocasiones, los cónsules necesitan 5 unidades de combate. ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay unidades de combate? Porque esto simplemente han salido estos cónsules, pero no hay unidades de combate. El único que tiene unidades de combate es Longus. Y Longus resulta que es un procónsul. Pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que estos 2 cónsules van a tener que venirse todos juntitos, ¿vale? Van a estar todos aquí. Y este pasará a ser súbdito. Perdón, este no puede moverse. Este no puede moverse de Roma. Con lo cual, no puede salir de Roma. Puede lanzar patatín patatán. Pues este tendría que venirse aquí. Y este, pues va a tener que quedarse como procónsul de este. Con lo cual, esto se pueden transferir. No va a haber ningún problema. ¿Vale? Y ya estaría. Con esto ya estaría. Pues Fulvius Flaccus es la excepción a la regla de tener los 5 unidades y demás. ¿Por qué? Porque este solo puede aparecer en una región de Italia. O sea, en la región de Italia. No puede estar junto con un cónsul o procónsul que tenga sus 5 ejércitos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues está aquí con estos, pues ya está. Pues no va a poder hacer nada más. Fenomenal, pues venga, voy a ir retirando esto para que vaya quedando por aquí todo bien apañado.
¡Hala! Si no tiro las cosas y venga, seguimos. Venga, pues vamos con la fase de estrategia. Como ya veis por aquí pone 7 cartas, ¿vale? Pues hay que robar 7 cartas. Primero vamos a robar para Roma, por ejemplo. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos para Cartago. La iniciativa, acordaros que la tenía Roma, ¿vale? Porque se la cedió el jugador cartaginés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, y esto para Cartago. Bueno, pues no son tan malas. La verdad es que están bastante bien. Venga, va. Pues vamos a empezar a jugar. Y, si recordáis, el que tiene la iniciativa tiene que preguntar al contrincante a ver si quiere jugar una carta de campaña, mayor o menor. En este caso el cartaginés pues no tiene cartas de campaña, lo que dice que no va a jugar carta de campaña. A lo que el jugador romano le dice si quiere jugar primero al jugador cartaginés, a lo que este le va a contestar. Vale, el jugador romano pregunta, pero en realidad no tiene por qué hacerlo. Directamente la única pregunta que tiene que hacer al jugador contrincante es si va a jugar una carta de campaña mayor o menor. Y ya está. Después el jugador romano pues decide si va a jugar él o va a jugar el contrincante. Evidentemente el romano va a ser quien va a jugar sus cartitas, una de sus cartas, y bueno, pues veremos a ver qué es lo que le compensa al romano. Vamos a echar un ojo a las cartas y vemos qué jugamos. Venga, pues el jugador romano va a jugar esta carta que va a activar al subordinado Locus, que le tenemos por aquí, que le va a activar y va a moverse. ¿Y a dónde se va a mover? Pues aquí, ¿vale? A Masilia. Lo va a intentar traer por mar. ¿Y con cuántos ejércitos? Pues con cuántos ejércitos. Acordaros que el mínimo que tiene que tener un cónsul son 5 unidades, con lo cual se va a llevar, mejor dicho, 3 unidades. 3 unidades y las otras 5 se van a quedar con el cónsul. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues muy sencillo, que si os acordáis, bueno, esta carta requiere una activación de 2, que si os acordáis por aquí ya nos dice que el Longus pues con 2 ya se activa, así que no va a haber problema, pero aquí viene el meollo del asunto. No va a poder hacer un viaje por barco. ¿Por qué? Porque los viajes por barco son muy caros. Son muy caros, son de 3. Acordaros, tengo por aquí una carta que lo estáis viendo, ¿vale? Como excepción, que esta sí nos permite viajar por barco, pero esta carta no lo permite. Con lo cual simplemente nos vamos a mover. Creo que por aquí hay un estrecho, pues podemos viajar por el estrecho, por ejemplo. Podemos hacer este movimiento y, bueno, dejar este solito, tampoco pasaría nada. Que sería 1, 2... 2. ¿Cuánto cuesta cruzar un estrecho? Un estrecho cuesta 2 puntos, pues 3, 4, ¿vale? Y ya con esto, pues hemos terminado el movimiento de este procónsul. Acordaros que este es procónsul, con lo cual no hace falta que tenga 3 ejércitos. A este, que es Paulus, le hemos dejado con 5 ejércitos. Lo tenemos por aquí, 5 unidades. Y ya estaría. Venga, pues esta carta se va al descarte y continuamos. Venga, ¿y qué es lo que le queda ahora mismo al cartaginés? Pues no le va a quedar otra que utilizar una carta de este tipo, ¿vale? Una carta potente, que si os fijáis, pues es de color rojo, que significaría que para poder utilizar el evento lo tendrían que utilizar los romanos. Pero el cartaginés lo va a tener que utilizar para poder recuperar territorios políticos que han sido pues machacados por parte del romano. Ya sabéis que aquí ha tenido que perder ciertas zonas, ¿no? de estas regiones y demás. Y bueno, pues es lo que va a hacer. Va a intentar recuperar, va a recuperar por lo menos estas 3, porque si no la cosa se va a poner un poquito complicada. Pues venga, voy por ello y esta carta las descartamos. Pues venga, ya queda puesto, lo habéis visto que lo he puesto fuera de cámara. Y comentaros que el jugador cartaginés pues le corre un poquito de prisa para intentar hacerse con alguna zona nueva, ¿vale? Se tiene que hacer con algo porque si no la va a tener bastante cruda.
¿Dónde va a poder hacerse? Bueno, pues a ver, permitirme que me mueva así la cámara. Vale, pues se tiene que intentar hacer o con Córcega o con Sardinia o algo de esto, porque si no va a ser muy difícil de por lo menos poder empatar al romano y no perder más poder político, y eso va a ser complicado. Venga, turno del romano. El jugador romano va a jugar una carta súper potente y va a jugarla con su habilidad, que es esta de aquí, que es Revueltas de la Bética. Si tu oponente controla la Bética, ¿vale?, elimina todos sus control políticos, no ciudad amurallada y que no estén apilados con sus unidades de combate en esta provincia. Esto sabéis lo que va a obligar al jugador al jugador azul, vamos, a Aníbal y demás, pues le va a obligar a poner pues unidades de combate en las ciudades para intentar evitar este tipo de eventos, porque esto le está machacando. Así que el jugador cartaginés lo va a pasar fatal, fatal, fatal. Venga, pues vamos a hacer lo que dice la carta y continuamos. Pues venimos aquí y esto y esto pierde el control el jugador cartaginés y esto va a ser un problema. De momento, al no tener el control, hay que quitarlo del track que tenemos, si os acordáis, en la parte derecha del mapa. Vamos a verlo. Pues lo tenemos aquí, Baética, de momento queda eliminado, de momento, ¿vale? Porque puedes recuperarlo y ya veremos cómo lo va haciendo, porque esto le va a retrasar los planes al jugador cartaginés. Venga, continuamos. La carta que hemos utilizado, la descartamos. Vamos con el jugador cartaginés, que no le va a quedar otra. Joder, no le va a quedar otra, ¿eh? No le va a quedar otra que jugar estas. Traidores en la ciudad. Si juegas esta carta como tal, puede llevar a cabo un asedio. Nada, no va a hacer asedio, así que nada. Va a utilizar esta carta y va a poner 2. Acordaros que para poder tener el control de una provincia, no de una región, sino de una provincia, tiene que haber más de la mitad, o uno, vamos, la mitad más 1, ¿vale?, para poder tener ese control. Con lo cual, de momento va a sumar estos 2 para intentar recuperar otra vez esa provincia. Y esto va a retrasar muchísimo, muchísimo al jugador cartaginés, pero demasiado. Entonces colocamos por aquí este, y de momento no tiene el control. No tiene el control. A ver, que muevo por aquí un poquito la camarita. Ahí está, ¿vale? Le faltaría por lo menos un puntito más. Venga, va. Continuamos con el jugador romano y vamos a ello. El jugador romano, que va a utilizar esta cartita simple y llanamente, va a utilizar sus 2 puntitos y con ello va a poner, darme un momento, va a poner control a esta, uy, que se me va por ahí, control a esto de aquí, vale, estas zonas ya quedarán por aquí súper controladas. De hecho, esta zona aquí, yo creo que aquí va a controlar esto, así que chachi, vale. Pues con esto ya habría terminado el jugador romano. De momento aún queda todavía un poquito, ¿vale? 4 cartas para 4 turnos o 4 bazas de este turno. Y ahora sería pues el jugador cartaginés quien puede jugar Aníbal, cautiva Italia. Vale, dice, si juegas esta carta como tal, para mover al ejército de Aníbal, puedes eliminar cualquier CP romano no ciudad amurallada en cada espacio de Italia en el que entre y que no esté ocupado. Joder, es que no puede ser, es que no va a poder utilizarlo. Va a utilizar esta carta para recuperar Baética, ¿vale? Va a utilizar esta carta, la va a descartar y va a coger los 2 que le quedan y ya a partir de las siguientes activaciones va a intentar mover ya ejército y demás para intentar hacerse con el control de otras zonas. Porque viajar por barco, ya visteis que es muy difícil que el jugador cartaginés por barco pueda acceder a ciertas zonas. Entonces solo nos queda intentar entrar por la parte de los Pirineos. Y ya veremos, perdón, de los Pirineos quedan por aquí, de los Alpes, quería decir, ¿vale? Y ya veremos cómo se va solventando el tema. Venga, colocamos
un control político aquí, otro control político aquí, y ya con esto lo tenemos apañado. Y yo creo que ya a partir de las siguientes cartas ya empezaremos a mover para irnos dirección hacia los Alpes y a ver cómo va todo este tema. También los romanos se van a empezar a mover y demás, porque ya va tocando. Ya va tocando, ya ha hecho bastante polvo al cartaginés, que le ha hecho perder muchísimo tiempo, y el romano, pues como siga así, va a ganar. Entonces, vamos a ver cómo solventamos este problema. Como estamos viendo, el jugador romano está jugando pues a nivel de desgaste, que es importante esa baza de desgaste gracias a las cartas que les ha tocado unas cartas buenísimas de Dios. Y es lo que hay. Así que nada, espero que os esté molando el juego, ¿vale? Lo dejo aquí, no quiero extenderlo mucho más porque ya sabéis que los turnos al final se hacen bastante largos, entre explicación, grabación, no sé qué, no sé cuánto, al final pues prefiero que sean vídeos pues así, de media horita, 40 minutos y demás, porque si no se hacen súper largos. Y bueno, espero que os vaya quedando claro cómo funciona. Como veis, el juego no es difícil, tiene muchas reglillas, pero no es complicado, ya lo dije anteriormente. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Espero que lo estéis disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo. Y ya sabéis, nos podéis seguir en redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok y en todos lados estamos. Y por aquí por YouTube, claro. Y ya sabéis, suscribiros por favor, que así nos ayudáis a encontrar material nuevo. Encontrar, sí. Así podemos traeros material nuevo, ¿vale? Y material guapo. Y juegos buenos, buenísimos. Que sé que os molan. Tanto como me molan a mí. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!